principio de la jornada, Ismael surge como una figura fundamental en las antiguas escrituras bíblicas. Es el primogénito de Abraham, el hombre al que Dios prometió ser padre de muchas naciones. La promesa fue hecha a Abraham mientras él contemplaba el cielo estrellado, una visión que reflejaba la magnitud de las promesas por venir. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgieron desafíos. Abraham y su esposa Sara esperaban ansiosamente el cumplimiento de la promesa, pero la bendición de la paternidad aún no se había concretado. La esperanza comenzó a ser reemplazada por incertidumbres. Sara, buscando encontrar una solución, sugirió una práctica común en esa época: tener un hijo a través de su sierva egipcia Agar. Aunque esta práctica era común, pronto se convirtió en una fuente de tensión. La situación empeoró cuando Sara comenzó a tratar a Agar con crueldad y está sintiéndose perdida y oprimida. Huyó hacia el desierto. El nombre Ismael, dado al hijo que Agar llevaba en su vientre, significaba Dios escucha. Era un recordatorio de que incluso en medio de las dificultades, Dios estaba atento a las vidas de Abraham y Sara. Las vidas de Abraham, Sara y Agar estaban entrelazadas por elecciones complejas, emociones intensas y una fe inquebrantable en una promesa divina. La jornada de Ismael apenas comenzaba y en el desierto buscaría su identidad y propósito cerca de un pozo. Un encuentro mágico estaba por suceder. Este encuentro moldearía el destino de Ismael y marcaría el inicio de una nueva fase en su historia. Una voz resonó en el silencio del desierto. ¿De dónde vienes y hacia dónde vas? La voz pertenecía al ángel del Señor que se presentó ante Agar, una madre desesperada en su viaje con lágrimas en los ojos. Ella le confesó: «Estoy huyendo de la presencia de mi señora Sarai». El ángel, con autoridad y gentileza, le aconsejó que regresara a su señora y se sometiera a su autoridad. En sus palabras se entrelazaban promesas divinas. «Multiplicaré en gran manera a tus descendientes», proclamó el ángel, «tantos que no podrán ser contados». Luego, la noticia profunda llegó: «Mira, estás embarazada y tendrás un hijo. Llámalo Ismael porque el Señor ha oído tu aflicción». Este encuentro divino pintó un cuadro del destino de Ismael. Se profetizó que sería un hombre salvaje. Su mano estará contra todos, y la mano de todos estará contra él. Vivirá en presencia de todos sus hermanos. Dominada por este encuentro divino, Agar se sintió vista de una manera que nunca había experimentado antes. Proclamó con lágrimas mezcladas con reverencia: «¿Tú eres el Dios que ve?». Este encuentro se convirtió en un símbolo del Dios que estaba presente en su angustia. Así, Agar dio a luz a un hijo y Abraham lo llamó Ismael. Este evento fue un testimonio del poder de la fe, la resiliencia del espíritu humano y la conexión inquebrantable entre lo divino y lo mortal. Con el tiempo, la presencia de Ismael ocupó un lugar único en la dinámica familiar, aunque su nacimiento fue el resultado de una práctica común de esa época. Esto marcó solo el comienzo de su viaje cuando Abraham tenía 86 años. Ismael crecería como parte de un tapiz único, una vida ligada tanto a la promesa como a la incertidumbre. Pasaron los años y el tapiz de la vida de Ismael comenzó a desplegarse. Su padre Abraham movió su tienda a la sombra de los árboles de terebinto y se construyó un altar en Hebrón, símbolo de fe y devoción. Sin embargo, la historia de Ismael estaba intrincadamente entrelazada con giros inesperados. A los 13 años, un pacto fue forjado a través de la circuncisión, uniendo a los miembros de la casa de Abraham en un vínculo sagrado. Con el paso del tiempo, Ismael y su madre enfrentaron el destierro,
una separación dolorosa. Vagaron por el desierto al borde del desespero, hasta que la compasión de Dios fue despertada y sus ruegos fueron escuchados en la vastedad del desierto. La jornada del joven estuvo marcada por pruebas y triunfos, una historia que resonaba con la intervención divina y el espíritu perdurable de un pueblo destinado a la grandeza. Ismael pasó el resto de su vida en el desierto, especialmente en la región salvaje. Con la ayuda de Dios, fue aquí donde aprendió a manejar el arco. Su matrimonio con una egipcia explicaba su cercanía con Egipto, así como la herencia de su madre. Su presencia en el funeral de Abraham y el hecho de que Esaú se casara con la hija de Ismael demostraban que no cortó completamente los lazos con la línea patriarcal principal. Génesis capítulo 15, verso 9. Nueva Versión Internacional dice: Entonces el Señor le dijo: Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, cada uno de 3 años, junto con una tórtola y un pichón. Ismael fue a Abraham y se casó con Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham y hermana de Nebaiot. Ismael vivió 137 años y fue reunido con sus parientes. Génesis capítulo 25, verso 9, Nueva Versión Internacional dice: Y él fue a Ismael, hijo de Abraham, y tomó por esposa a Mahalat, hermana de Nebaiot e hija de Ismael. A pesar de sus experiencias en el desierto y su vida nómada, Ismael mantuvo lazos que trascienden las fronteras de la familia patriarcal. La personalidad de Ismael fue caracterizada por Dios como la de un asno salvaje, en el sentido de ser un errante corriendo por las colinas del desierto, su hogar donde encontraba alimento. Se burlaba de las multitudes de la ciudad y no obedecía la voz de los que lo guiaban. Jeremías capítulo 2, verso 24. Nueva traducción en lenguaje actual. Ismael se convirtió en una figura destacada fuera de la alianza establecida por Dios. Se convirtió en una nación próspera con una estructura organizacional similar a la de Israel, pero sin la experiencia directa de la alianza. Génesis capítulo 21, verso 21. Nueva Versión Internacional. A pesar de no ser parte de la alianza directa de Dios con Abraham, su viaje y legado permanecen intrínsecamente ligados al tejido de la historia bíblica y a la formación de la nación que surgiría de las arenas del tiempo. Así se desplegaba la alianza divina. Una nación surgirá de ti, y estableceré mi alianza entre mí, tú y tus descendientes a lo largo de las generaciones. Una alianza eterna para ser tu Dios y el Dios de tus descendientes. También te daré a ti y a tus descendientes la tierra en la que eres extranjero, toda la tierra de Canaán, como posesión eterna, y yo seré el Dios de ellos. Génesis, capítulo 17, versos 7 al 8, Nueva Versión Internacional. Estableceré mi pacto como una alianza eterna entre tú y tus futuros descendientes, para ser su Dios y el Dios de ellos. Les daré a ti y a ellos la tierra en la que ahora viven como extranjeros, toda la tierra de Canaán, donde serán extranjeros. Dijo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guarda mi pacto tú y tus descendientes a lo largo de las generaciones. Esta es mi alianza entre tú y tus descendientes. Todos los del sexo masculino deberán ser circuncidados. Se les circuncidará en la carne del prepucio, y esto será una señal de la alianza entre tú y yo. Génesis capítulo 17, versos 10 al 11, Nueva Versión Internacional. 8 días después del nacimiento, todo niño deberá ser circuncidado, ya sean nacidos en tu casa o adquiridos por dinero. Sin importar si son descendientes o extranjeros, la circuncisión será un marcador permanente de la alianza. Pero aquel que no sea circuncidado una vez alcanzada la edad, será excluido de su pueblo, rompiendo así la alianza. Génesis capítulo 17, verso 14, Nueva Versión Internacional.
Dios hizo una declaración sobre Sarai, la esposa de Abraham, que a partir de ahora sería llamada Sara. Dios la bendeciría y le daría un hijo llamado Isaac. Resaltó que su descendencia sería notable, generando naciones y reyes. Génesis capítulo 17 versos 15 al 16, Nueva Versión Internacional. Abraham cayó con el rostro en tierra preguntando si un hombre de 100 años podría tener un hijo, y si Sara, a los 90 años, podría dar a luz. A pesar de su deseo por Ismael, Dios reiteró que Sara daría a luz un hijo llamado Isaac. También afirmó que bendeciría a Ismael y lo haría fecundo, dándole 12 príncipes y convirtiéndolo en una gran nación. Sin embargo, la alianza se establecería con Isaac, el hijo que Sara le daría al año siguiente. Génesis capítulo 17 versos 19 al 21, Nueva Versión Internacional. Así, la saga de la alianza divina continuaba entrelazando destinos, promesas y la formación del pueblo elegido. Cuando las palabras divinas cesaron, Dios partió de la presencia de Abraham. Abraham circuncidó a Ismael, su hijo, junto con todos los nacidos en su casa y los adquiridos por dinero, de acuerdo con el mandato de Dios. Abraham tenía 99 años y Abraham 13 años cuando se realizó la circuncisión. Este acto marcó la consumación del compromiso con Dios y la alianza, una marca permanente que unía a Abraham, Ismael y todos los que estaban bajo su techo a esa promesa divina. El contraste entre la grandeza nacional y la experiencia de la alianza revela mucho sobre lo que realmente implicaba la alianza. La grandeza nacional fue prometida en Génesis capítulo 21, verso 13 y capítulo 18, Nueva Versión Internacional, mientras que Génesis capítulo 17, versos 22 al 27, Nueva Versión Internacional, muestra que la alianza no debe identificarse con la circuncisión, a pesar de que esta identificación pueda parecer necesaria debido a Génesis 17:10. Aunque Ismael fue circuncidado según el mandato de Dios, él no era la señal de la alianza. A pesar de esto, Abraham y Sara trataron a Ismael como un hijo prometido por Dios. Incluso cuando Dios reveló que Sara daría a luz a un hijo, Abraham se mostró perplejo por la necesidad de esta nueva promesa en lugar de considerar a Ismael como su heredero. Aún así, después del nacimiento de Isaac, Abraham trató a Ismael con bondad y se entristeció por el deseo de Sara de rechazarlo. Por otro lado, Sara vio a Ismael como una amenaza para la posición de Isaac en la familia. Sara buscó expulsar a Ismael. Dios, por su parte, cumplió sus promesas al bendecir a Abraham y Sara con el nacimiento de un hijo en su vejez. Génesis capítulo 21, verso 12, Nueva Versión Internacional. La dinámica en la familia de Abraham seguía siendo moldeada por las promesas divinas y las relaciones personales. Abraham nombró a su hijo, fruto de su unión con Sara, como Isaac, siguiendo el mandato de Dios. Abraham circuncidó a Isaac cuando tenía 8 días de vida. En ese momento, Abraham tenía 100 años. Sara, al ver el cumplimiento de la promesa divina, exclamó: «Dios me ha hecho reír. Todos los que lo sepan se reirán conmigo». Génesis capítulo 21, versos 6 al 7, Nueva Versión Internacional. Isaac creció y fue destetado, y Abraham celebró una gran fiesta. Sin embargo, Sara observó a Ismael, el hijo de Agar, la egipcia, burlándose. Esto lo perturbó profundamente y le pidió a Abraham que expulsara a Agar y a su hijo Ismael. Sara insistió en que el hijo de la esclava no compartiera el mismo estatus que Isaac. Génesis capítulo 21, versos 10 al 11, Nueva Versión Internacional. Aunque Abraham se sintió perturbado por esta propuesta, Dios le ordenó que atendiera la solicitud de Sara y expulsara a Agar y a Ismael. Dios prometió que también haría de Ismael una gran nación debido a su parentesco con Abraham. Por la mañana, Abraham se levantó, preparó provisiones y se las dio a Agar con su hijo Ismael. Los envió al desierto de Berseba.
Génesis capítulo 21, versos 14 al 16, Nueva Versión Internacional. En el desierto, cuando se agotó el agua del odre, Agar puso a Ismael debajo de un arbusto y se alejó, no queriendo ver la muerte inminente de su hijo. Pero Dios escuchó el llanto del niño, y el ángel del Señor se apareció a Agar, consolándola y prometiéndole hacer de Ismael una gran nación. Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo de agua. Así, Ismael creció en el desierto de Parán, convirtiéndose en un habilidoso arquero. Génesis capítulo 21, versos 17 al 21, Nueva Versión Internacional. En ese mismo periodo, Abimelec, comandante de su ejército, buscó un pacto de amistad con Abraham, reconociendo la bendición de Dios sobre su vida. Abraham aceptó, pero también reprendió a Abimelec por una disputa relacionada con un pozo. Después de las negociaciones, ambos hicieron un pacto y Abraham ofreció 7 corderos como señal de acuerdo. Este lugar fue llamado Beerseba, ya que fue el lugar donde ambos juraron por Dios. Génesis capítulo 21, versos 32 al 34, Nueva Versión Internacional. Las interacciones entre Abraham, Ismael, Isaac y Agar continúan mostrando la complejidad de las relaciones familiares y cómo la fe y las promesas divinas moldearon la historia de estos personajes. La confrontación entre Abimelec y Abraham revela las complicaciones de las relaciones interpersonales, mientras las promesas divinas se cumplen y los destinos de estos personajes bíblicos siguen entrelazándose. De esos 7 corderos separados, Abraham explicó que servirían como testigos de que él había cavado el pozo. Esto llevó a que el lugar fuera llamado Beerseba y allí hicieron un pacto. Génesis capítulo 21, versos 30 al 32, Nueva Versión Internacional. Abimelec preguntó a Abraham qué significaban esas 7 ovejas que había apartado. Abraham respondió: «Toma estas 7 ovejas de mi mano como testimonio de que he cavado este pozo». Así que llamaron a ese lugar Beerseba, porque allí juraron. Luego, Abimelec y sus acompañantes se fueron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Beerseba e invocó el nombre del Señor, el Dios eterno, y permaneció en la tierra de los filisteos durante muchos días. Plantar el tamarisco simbolizaba la permanencia y fidelidad. Este lugar se convirtió en un hito de su viaje y de las alianzas hechas en ese sitio. La decisión de Abraham de enviar a Agar e Ismael parecía contradecir las normas de la época. Aunque los niños de las sirvientas podían ser relegados, la expulsión no era una práctica común. El hecho de que Abraham siguiera solo el mandato de Dios, aunque fuera contrario a las prácticas contemporáneas, sugiere que la acción no estaba en línea con los estándares de la época. Esto plantea la pregunta de si Ismael representaba una amenaza por alguna razón específica o si su mera existencia era considerada una amenaza. La palabra burlando en Génesis capítulo 21, verso 9, Nueva Versión Internacional, es ambigua en su significado y no está claro si Ismael estaba burlándose o jugando con Isaac. La objeción de Sara hacia Ismael no parece basarse en una acción específica, sino en su preocupación de que Ismael pudiera ser un competidor para Isaac. La historia de Ismael en Génesis se usa a menudo para contrastar a Isaac y a Ismael, no como individuos, sino como ejemplos del trabajo divino. La preferencia de Dios por Isaac, el hijo de la esposa, estaba alineada con las tradiciones, pero el rechazo de Agar e Ismael sirvió para resaltar el contraste entre los dos. Los descendientes de Ismael están enumerados de manera idéntica en 2 pasajes, Génesis y Primera de Crónicas. Génesis capítulo 25, versos 12 al 16, describe la genealogía de Ismael como sigue. Esta es la genealogía de Ismael, hijo de Abraham. Estos son los nombres de sus hijos, por sus nombres, según sus generaciones. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Kedar,
Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis y Kedemaj. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres, según sus aldeas y campamentos, 12 príncipes según sus naciones. Primera Crónicas, capítulo 1, versos 29 al 31, proporciona una lista similar. Estos son los registros genealógicos de ellos. El primogénito de Ismael fue Nebaiot, después Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis y Kedemá. Es sorprendente que haya exactamente 12 hijos enumerados para Ismael. Al igual que los 12 hijos de Jacob, esto también puede compararse con los 12 hijos de Na, los 12 hijos de Esaú. Génesis capítulo 25, verso 16, destaca que estos hijos de Ismael se convirtieron en príncipes que gobernaron sobre los ismaelitas. Estas tribus israelitas se establecieron en la zona general donde sus ancestros crecieron, es decir, el desierto de Parán. Génesis capítulo 25, verso 18. La muerte de Ismael se menciona ocurriendo en presencia de todos sus hermanos. La historia de Ismael está en consonancia con las declaraciones de Dios sobre él. Los ismaelitas a veces son retratados como hostiles hacia los israelitas. Génesis capítulo 25, verso 19, menciona un conflicto entre los israelitas y las tribus israelitas como Getis y Nodebe. Génesis 16, 12 describe a Ismael como un hombre salvaje cuya mano estará contra todos y la mano de todos estaría contra él. Esta descripción ilustra la complejidad de las relaciones entre los descendientes de Ismael e Israel, con conflictos y rivalidades surgiendo a lo largo de la historia. Ismael es descrito como un hombre salvaje cuya mano estará contra todos y la mano de todos estaría contra él, y debía habitar en presencia de todos sus hermanos. Finalmente, los ismaelitas están asociados con los madianitas. Algunos de los descendientes de Segura son también mencionados como tribus asirias en algunos pasajes, sugiriendo una superposición de los dos términos. El término ismaelita se aplica a los madianitas, y el mismo grupo recibe ambos nombres en Génesis capítulo 37, versos 25 al 28, donde los hermanos de José lo venden a una caravana de comerciantes, y en Génesis capítulo 37, versos 36 al 39, donde José es vendido a Potifar en Egipto. No es necesario distinguir entre una cuenta inmediata y una cuenta ismaelita para la venta de José. Jueces capítulo 8, verso 24, Nueva Versión Internacional. El apóstol Pablo también hace referencia al episodio que involucra a Ismael, aunque no menciona a Ismael por su nombre en Gálatas 4. Pablo compara a Ismael, nacido según la carne, con el perseguidor de aquel que nació según el Espíritu. Sin embargo, como en aquel tiempo, el hijo nacido de la naturaleza humana perseguía al hijo nacido según el Espíritu, así también ahora. Gálatas capítulo 4, verso 29, Nueva Versión Internacional. Pablo se refiere a la historia de Ismael e Isaac, donde Ismael, el hijo nacido de la esclava, persiguió a Isaac, el hijo nacido de la promesa y de Sara. Este pasaje de Gálatas refleja la complejidad de las relaciones entre los descendientes de Ismael e Isaac, así como las implicaciones espirituales y simbólicas de estos eventos en la teología paulina.